En el vídeo de hoy vamos a ver la presentación PowerPoint de soporte que forma parte del pack Mis Ideas Monstruosas y que va a permitir a los peques reforzar cualquier tema en el momento que vosotros escojáis, bien sea durante la sesión, al inicio o al final, o si no, después de una pausa o las vacaciones para refrescar la memoria. Al inicio os dejo el enlace a la entrada del blog por si queréis ver todos los detalles y también a otros packs complementarios, como pueden ser las fiestas de las ideas que os van a servir para repasar. Este pack incluye un montón de materiales en formato papel y aquí os dejo algunas ideas para que podáis crear vuestros propios rincones de repaso. En este caso he utilizado las láminas con la historia, así como las fichas bombilla para anotar información. Encontraréis distintos modelos, así como mini libros, para que vosotros combinéis a vuestro gusto. Aquí tenemos la idea con la bombilla gigante, los botes de repaso y los sombreros. Y por último os he dejado otra con las bombillas 3D y los mini libros en formato bombilla. Dado que es una presentación larga, encontraréis el índice con cada uno de los apartados por si queréis acudir a alguno de ellos de manera específica. Ahora vamos a pasar al comienzo de la sesión, así que voy a ponerlo en grande para que podáis verlo. En este caso tenemos la bienvenida y si queréis podéis pedir a un voluntario que salga a la pizarra y vaya señalando para que el resto de compañeros también lea. Nosotros lo que hacemos es entregar unas manos graciosas y así añadimos un extra de motivación. A continuación vamos a encontrar la rutina del responsable, que es una de mis favoritas y consiste en escoger a dos peques que van a ser los encargados de ayudaros no solo a vosotros, sino al resto de compañeros a la hora de llevar a cabo las actividades. En el pie de página de esta diapositiva os dejo el enlace a la entrada del responsable, donde podéis ver todos los materiales que utilizo para llevar a cabo esta rutina. También podéis practicar los saludos, de manera que si pinchamos van a ir apareciendo cada una de las opciones. Podéis añadir gestos y también llevar a cabo diálogos, de manera que si pinchamos en el dado, un peque o los responsables pueden decir paro. Y ahora los peques se turnarán a preguntar y responder en función de la opción que salga. Hola amiga, ¿cómo estás? Estoy bien, gracias. ¿Y tú? Lo podéis hacer en parejas o a nivel grupal. Incluso si queréis podéis utilizar mascotas de clase y hacerlo a nivel de toda la clase, de manera que vamos diciendo el nombre de un peque y la pregunta, ¿cómo estás? Nos quedaría Pedro, 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 ¿cómo estás? Pedro, 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 ¿cómo estás? Y los peques van diciendo el nombre de los compañeros para ir turnándose. Vamos a pasar al núcleo de la sesión, que en este caso dice hoy yo repaso cosas que recuerdo. Para ello vamos a tener a nuestra amiga la bruja, que sabe muchas cosas, pero un día tuvo un problema porque pierde la memoria. Entonces la misión de tus peques será que entre todos ayuden a la bruja a recuperar su memoria, repasando conceptos que recordéis sobre un tema. Para ello vamos a tener una historia que es la de Mis Ideas Monstruosas. En este caso vamos a ver la versión en diapositiva, pero también la vais a tener disponible en vídeo por si queréis enseñársela a vuestros peques. Una vez más la encontraremos también en formato papel, bien sea mini libro o láminas, para que vosotros escojáis y utilicéis las que mejor os vengan. Érase una vez una bruja que sabía muchas cosas. Números, frutas, colores y mucho más. Pero un día la bruja tuvo un problema. No recuerdo nada. ¿Qué puedo hacer?, dijo la bruja. La bruja tuvo una idea monstruosa. Escribe palabras que recuerdes sobre un tema. Entonces podéis pedir a los peques que entre todos, bien sea en los materiales que vamos a ver en formato papel o incluso en las bombillas de la presentación PowerPoint de soporte, que vayan anotando conceptos que recuerden sobre un tema que escojáis.
Como os comentaba, en este caso ayudaremos a la bruja a refrescar su memoria. Entonces lo que podéis hacer es ir leyendo la historia con los peques y si queréis que también ellos la escenifiquen. De hecho, hay algún recortable incluido en este pack con la bruja, así que si queréis podéis utilizarlo para escenificar la historia, bien sea en grupos o a nivel de toda la clase. Aquí ya tendríamos la última diapositiva de la historia, en la que nuestra amiga se despide diciendo gracias. Vamos a seguir ahora viendo los materiales en formato papel y como os comentaba vais a tener láminas, en este caso son en versión color, pero las encontraréis para colorear, para completar o personalizar. Podéis pedir a los peques que ordenen la historia y si queréis también que la escenifiquen. Otra versión que vais a tener disponible con ella es la opción de los mini libros, que aquí tenemos una diapositiva para empezar a romper el hielo y expresar gustos. ¿Te gustan los libros? ¿Me gustan los libros o no me gustan? Encontraréis distintos modelos, tanto en color, para completar o personalizar, que podéis combinar por dos caras. Aquí tenemos la cara A, que contiene la historia. Como nos dice nuestro amigo Pedro, prepara tu libro, gracias. Os he dejado esta diapositiva un poquito más grande para que podáis ver la historia mejor. Si queréis podéis pinchar en la tecla Enter y va a aparecer un rectángulo que cubrirá la parte superior por si queréis centraros en la inferior. Aquí tenemos la misma idea pero al revés. Una vez más pinchamos y podéis seguir leyendo la historia. Os he dejado también un ejemplo incompleto, pero como os comentaba, encontraréis formatos más personalizables. Tenemos también la cara B, que podéis combinar con la que acabamos de ver, y esta os va a servir para que los peques sigan anotando ideas sobre un tema que escojáis. Además, en la parte izquierda podrán reflexionar sobre sus conocimientos si necesitan mejorar y anotar aquellos aspectos que quieran reforzar en el futuro. Encontraremos una vez más distintos formatos, tanto en color como para colorear o personalizar. Aquí tenemos una versión sin pauta y esta mucho más personalizable por si queréis hacer dibujos, pegar fotos, redacciones o lo que se os ocurra. Mientras los peques preparan el libro, os he dejado esta diapositiva para que practiquen con el material escolar y los colores que necesiten. Una vez que los peques han anotado todas las ideas en sus mini libros, si queréis podéis ponerlas en común utilizando esta presentación, ya que vamos a encontrar distintas bombillas para que los peques salgan a la pizarra y pongan en común sus ideas. Aquí os dejo un ejemplo que dice nosotros recordamos y como veis tenemos la pauta para que anoten ideas. Hay distintos modelos, en este caso tenemos el que dice en español es y ya en la parte derecha para que traduzcan a su idioma o lengua materna. Y aquí tenemos uno en español e inglés. Con esta idea de la bombilla gigante, para anotar ideas y hacer una puesta en común, he creado la bombilla en formato papel, que en este caso consiste en distintas partes que podéis pegar y unir para crear un rincón o mural en el que los peques puedan repasar conceptos en cualquier momento. Aquí os dejo la diapositiva para que se la enseñáis a los peques de cómo recortar las partes y pegarlas. Una vez lista la bombilla, podéis anotar ideas. Si queréis, podéis forrarla con papel adhesivo transparente y así utilizarla para múltiples ocasiones. Encontraréis cada una de las partes de la bombilla, no solo en color, sino también para colorear. Os he dejado cada una de ellas, en este caso número 1, 2, 3, 4, 5 y por último el 6. Vamos a seguir viendo el siguiente material en formato papel para que los peques escriban sus ideas y en este caso son las fichas. Una vez más podéis anotar gustos. ¿Te gustan las fichas? ¿Me gustan las fichas o no me gustan? Vamos a encontrar distintos formatos tanto en color como en blanco y negro y a su vez en 3 tamaños, el grande, el mediano y el pequeño.
Voy a comenzar enseñándoos el grande. En este caso tenemos un modelo en color que nos dice qué idea recordáis, y como veis tenemos distintos números para que los peques anoten y también, si queréis, vayan comprobando. Las fichas son muy versátiles y podéis utilizarlas para que los peques en grupos escriban ideas que recuerdan sobre un tema, para hacer dictados, para juegos de actuar y adivinar o lo que se os ocurra. Voy a ir rapidito para que veáis las distintas opciones, pero lo mejor es que vosotros miréis las que están disponibles y escojáis la que mejor se adapte a vuestras necesidades. Podéis hacerlo a nivel individual, en grupos o, como en este caso, en parejas, que puede ser por chicas o incluso chicos o mixto. Vamos a seguir viendo más ideas para que vosotros podáis escoger la que os guste. Os he dejado aquí un ejemplo de cómo podéis combinar las fichas con accesorios de bruja para añadir un extra de motivación. Entonces podéis llevar sombreros, dedos y entregárselo a los peques para que ellos vayan turnándose a ser la bruja y tengan que escoger un tema y anotar conceptos sobre él. Ahora vamos a ver las fichas medianas. Aquí tenemos algún ejemplo. Lo vais a tener tanto en formato bola como bombilla. Una vez más, vosotros podéis escoger el que mejor os venga. También lo tenéis disponible en tabla. Y aquí os dejo un ejemplo de cómo podéis escribir ideas en las bombillas. Lo bueno que tiene es que podéis plastificarlas o meterlas dentro de una funda transparente para utilizar en múltiples ocasiones. Este ya es un ejemplo de las fichas en tamaño pequeño. Como veis, tenemos distintos modelos. Ahora vamos a pasar a otro de los materiales en formato papel para reforzar ideas, que sería el sombrero de repaso. Os he dejado algunas sugerencias de uso. Podéis utilizar la base para hacer un listado de ideas a repasar, también como tablero de bingo, e incluso para actuar y adivinar conceptos que anotéis en cada una de las bombillas. Una vez que montáis los sombreros, podéis llevar a cabo el juego de tócalo, de manera que decís un concepto en la lengua materna o hacéis el gesto y los peques tendrán que tocarlo lo antes posible. Además, también podéis crear una fiesta de repaso y os dejo aquí la imagen de la fiesta de las ideas, cuyo enlace os dejaba al inicio de esta presentación. Ahora ya vamos a empezar a enseñar a los peques este material y aquí tenemos la diapositiva para romper el hielo y expresar gustos. Como os comentaba, podéis utilizar la base del sombrero para escribir las ideas y ya después ir montándolo. Vais a tener plantillas en distintos formatos, tanto en color como en blanco y negro o personalizables. Aquí os he dejado algún ejemplo para que vosotros veáis cómo además podemos añadirle las bolas al sombrero. Encontraréis la que tiene la parte personalizable para que vosotros escribáis el tema o alguna pregunta y ya también las bolas que dicen mis ideas. Vamos a continuar con las bombillas de repaso y una vez más os dejo diferentes ideas de uso. Podéis repasar y escribir conceptos en las plantillas que además podéis utilizar como mini libro, de manera que si la dobláis el interior también os queda libre para seguir anotando ideas. Si utilizáis los modelos personalizables podéis además usarlas para escribir mensajes, hacer dibujos o anotar cualquier concepto o dedicatorias. A mí, por ejemplo, me gusta crear las bombillas en 3D, que consiste en ir pegando cada una de las mitades con un total de 4 bombillas. Y una vez listas podéis utilizarlas para crear guirnaldas en algún espacio o rincón, de modo que los peques puedan reforzar conceptos en cualquier momento. Vamos a ver la diapositiva que podéis enseñar a los peques para que expresen gustos. También podéis enseñarle la de los mini libros para que escriban ideas en las bombillas. Os dejo las plantillas en distintos formatos para que vosotros escojáis el que mejor os venga. Si optáis por crear la bombilla en 3D necesitaréis 4. En este caso tenemos un modelo que es para escribir el tema, otro el listado y ya después la opción
con pauta y sin ella, en el caso de que queráis hacer algún dibujo o pegar fotos. Las vais a tener no solo en color, sino también para colorear. Otro de los materiales que tenéis disponibles en formato papel para que los peques anoten sus ideas son los botes de repaso. En este caso podéis escoger los papelitos del interior y anotar conceptos sobre un tema que queráis reforzar. Otra variante es una especie de competición por equipos, de manera que podéis retar a los peques a ver quién es el que es capaz de escribir más conceptos sobre un tema. E incluso otra opción es llevar a cabo un reto, de manera que los peques escriben preguntas o actividades que quieran llevar a cabo sobre un tema en los papelitos. Después intercambian botes y los peques se turnarán a sacar los papeles y responder los retos. Vamos a romper el hielo una vez más con la diapositiva para expresar gustos. ¿Te gustan los botes? ¿Me gustan los botes o no me gustan? Encontraréis la base en distintos formatos, tanto en color como para personalizar. Si queréis podéis añadir las decoraciones y así que los peques vayan haciendo los botes como ellos quieran. En el interior meteremos los papelitos que vais a encontrar en distintos formatos. Uno de ellos tiene los números y también la opción que dice hoy repaso. Aquí os he dejado los números que van del 1 al 20, pero encontraréis los modelos personalizables para que escojáis los que mejor os vengan. También hay una variante que en lugar de incluir los números, en la parte de la bombilla dice mis ideas. En el caso de que queráis utilizar los papelitos para proponer retos, también podéis combinarlas con estas láminas que podéis colocar en un mural, de manera que hacéis una pregunta o anotáis el tema que queráis que los peques refuercen. Os he dejado algún ejemplo, también lo vais a tener para colorear, de modo que los peques lo pueden personalizar. Vamos a continuar con otra opción en formato papel, que son los mini libros de repaso con la opción de bombilla. Y como ya el nombre dice, podéis utilizarlos para repasar o reforzar cualquier tema. Si optáis por utilizar los modelos personalizables, podéis escribir mensajes y regalar a un ser querido. Y además, como ya vimos con los sombreros, podéis combinarlos con cualquiera de los materiales de la fiesta de las ideas o la fiesta del repaso, cuyo enlace os dejo en la primera diapositiva de esta presentación. Los mini libros de las ideas son muy versátiles y al igual que cualquiera de los materiales de este pack, los podéis utilizar para el primer día de clase, al terminar un tema a modo de repaso o incluso el último día, de manera que podéis hacer un dibujo, pegar fotos de recuerdo, anotar reflexiones, hacer un libro con firmas o dedicatorias. Una vez más os dejo la diapositiva para empezar a romper el hielo. ¿Te gusta el libro? ¿Me gusta el libro o no me gusta? Podéis enseñarle a los peques esta foto para que vean que pueden anotar el tema a repasar y ya después en el interior las ideas o conceptos que recuerden. Encontraréis distintos modelos, tanto pautados como sin pautar, en color o para colorear. Vamos a continuar con el siguiente juego, que es el de Pásalo, que en este caso es el de la pócima, que vamos a ver un poquito más adelante, y aquí os dejo algunas ideas para llevarlo a cabo tanto con música como por equipos, y también cómo podéis combinarlos con otros materiales como pueden ser el rincón de cine o el rincón monstruoso. La idea de la pócima es muy sencilla y aquí os dejo la foto para que podáis verla. Consiste en meter en el interior tarjetas con retos o conceptos que vuestros peques escriban y se turnan a pasarlo, de manera que tienen que responderlo, o bien decir la palabra que aparece o la oración, o si por ejemplo proponéis alguna idea de tipo ordena la oración, pues que ellos lo vayan haciendo. Encontraremos distintos modelos de la base, tanto en color como para colorear o personalizar, y ya después en el interior meteremos las tarjetas que también tenéis en color o personalizables. Como os comentaba, podéis entregársela a los peques y que ellos vayan escribiendo retos para meter en el interior.
Podéis poner el colofón a cada una de estas actividades o a la sesión de repaso que llevéis a cabo, entregando los certificados de recompensa. Vais a encontrar distintos modelos, no solo en color, sino para colorear y personalizar, de manera que si queréis los peques pueden crear sus propios certificados. Aquí os dejo algunos ejemplos para que vosotros escojáis los que más os gusten. Y ahora ya tenemos la diapositiva de despedida, así que espero que os hayan gustado los materiales y que escojáis los que mejor os vengan. ¡Gracias!